Este podcast es presentado por Bancoppel, el banco que quiero. 1954 millas dividen, pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a Proyecto 1954, un podcast para hablar sobre la relación México-Estados Unidos. Conduce Enrique Perret. Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954. Ya teníamos algunas semanas sin grabar, ahí se las debíamos, pero como todos los años, pues fuimos algunos al Milken Institute Global Conference en California y queremos platicarles un poco cómo nos fue, las temáticas, lo que aprendimos, en lo que no estamos de acuerdo de lo que se dijo y en lo que sí estamos de acuerdo de lo que se dijo. Y para eso invité a Emilio Cadena, que es el CEO de Prodensa, y a Carlo Terán. Carlo administra un family office desde San Diego, pero también está muy metido en temas de real estate, es emprendedor, pues de todo un poco. Carlo participa en muchas industrias, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con Carlo ya he hecho un par de podcasts de esto, en 2 años pasados del Milken y en 2 años pasados también de mi participación en Davos, y ya es una dinámica como muy natural de qué queremos evaluar de lo que vimos en un evento pues tan grande como el del Milken, ¿no? Había 1,000 participantes, digo, 1,000 speakers, ¿no? O sea, eran 5,000 participantes, 1,000 speakers, más de 200 sesiones, ¿no? No sé, ¿cómo empezamos, Emilio? ¿Cómo viste tú? Tú también ya llevas varios años yendo al Milken. Sí, digo, para mí la ida al Milken es 3 días del año de no hablar de nearshoring. O sea, aunque sí se tocó el tema de nearshoring, pero para mí es los 3, 4 días del año donde trato de pensar y de ver cosas distintas. Creo que para mí lo más importante de ir al Milken es abrir un poco la cabeza y ver hacia adelante. Creo que el tema de tendencias, Enrique, de lo que se está viendo, particularmente desde el mundo del capital, yo diría, y las tendencias globales, es lo que me parece fascinante de ir al Milken. Después podemos hablar cosas que me sorprenden, ¿no? Por ejemplo, qué poco se habla de México, o más bien no se habla de México, y ahorita vale la pena dedicarle un poco de tiempo a eso. O se habla de México solo cuando hablamos los mexicanos, ¿no? Pero espectacular como siempre, muchas cosas que reflexionar. Yo digo, me regreso con mucho optimismo, pero con mucho sentido de urgencia. Esa sería como mi gran reflexión para empezar, y encantado de estar aquí contigo, Carlos, contigo, Enrique, para platicar un poco de esto. Ahorita le entramos a tema por tema, Carlo, pero ellos dicen que hay 35 trillones de dólares under management de los invitados, ¿no? Y sí, el core del evento, la verdad es que, o al menos históricamente como empezó el Milken, pues tiene que ver con su fundador, con Mike Milken, tiene que ver con su networking o con su network, y pues es mucho financiero. El core es financiero, pero las temáticas, la verdad, digo, pues nos tocó ver a Tom Brady y a Shaq en temas de deportes, hay temas de healthcare, hay temas de energía nuclear, hay temas de infraestructura, hay temas del futuro del trabajo, hay temas de mucho AI, ¿no? Probablemente por mucho la temática que más se repite Sí. a lo largo de las 200 sesiones, pues es temas de AI. Carlos, tú también ya repites aquí varias veces. ¿Cómo viste esa parte? Pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación de nuevo al podcast, y más ahora que traemos un rockstar que es Emilio Cadena, toda una personalidad. Tuvimos muy buenas cenas discutiendo temas desde un punto de vista diferente. Oye, Y se antes quitó de los arrancar, sneakers para el Milken, se quitó los sneakers. sí, primera vez que nos veo sin sneaker, traía bota de rockero, pero bueno, sí me di cuenta de ese Yo creo detalle. que pensó que iba a haber más republicanos que demócratas O en Milei, el. ¿no? No, Exacto. hay que cambiar el fashion statement de repente, nada más. Sí.
Antes de arrancar, creo que vale la pena darle las gracias a Ana Céspedes, que creo que ha hecho un gran trabajo en Sin, promover sin Milk en duda. América Latina. Hoy sí se vio, bueno, esta semana se vieron una participación Sí, más activa de un grupo grande, no nomás de mexicanos, sino de latinos. Y así se sintió en el último evento que organizó ella. Pues yo creo que había unas 100 personas o más y más conciencia de todos los ámbitos, ¿no? Desde emprendedores, manejadores, representantes del gobierno, etcétera. Entonces, digo, felicitar a Ana por eso. En mi caso, sí. Milken, pues es una bendición que pueda ir. Me gustan estos temas, me gusta ir a aprender. Tengo mucha curiosidad en ese sentido. Y es una experiencia, un poco como lo dice Emilio, de no hablar de los temas del día a día. En mi caso, paso mucho tiempo en tema de inversiones y el tema de bienes y raíces en el sur de California, pero da una oportunidad a refrescar la memoria y a abrir la curiosidad intelectual de temas que probablemente no le dedicara el tiempo si no estuviera en ese ambiente, ¿no? Eh, yo, pues, como me dijiste al principio, Enrique, ir a ver a los grandes inversionistas que hablan en CNBC todo el tiempo a lo mejor no es el mejor uso del tiempo. Entonces, lo que he tratado de hacer es, para los que no han tenido la oportunidad de ir o inclusive de ver en YouTube, que suben muchas de las pláticas a YouTube, al mismo tiempo tienes entre 5 y 8 pláticas, entonces estás forzado a escoger a qué plática vas a ir. No puedes ir a todas, aunque algunas las puedes ver en YouTube o en el sitio del mismo Milken, ¿no? En mi caso, entré en muchos temas de farma, que es algo que desconozco platicaremos más al rato, de movilidad. Me eché un par de pláticas del tema de política y el discurso político actual en Estados Unidos, que sé que Emilio Cadena quiere platicar este tema puntualmente. Y más que nada, llevo 2 años entrando a paneles de energía. Y lo mencioné el año pasado en el podcast, pero cada vez estoy más convencido de que es un tema que hay que dedicarle más tiempo y el tema de educación. Entonces, bueno, gracias por hacerlo. Creo que va a ser una buena plática y pues vámonos, vamos a darle por tema por tema. Sí. Oye, a ver, Enrique, antes, un tema que me pareció dale, muy dale. bueno también de este año que hicimos, tú, Carlo, Marco Culcacha, yo y otros mexicanos es como repartirnos y luego compare notes, ¿no? Creo que ese tema de compartir notas con algunos colegas, amigos que vamos y luego hablar de ello después también, no lo había hecho yo la vez pasada y creo que fue un proceso súper enriquecedor también, que hicimos un team back ahí al principio, creo que idea tuya, Carlos, de esto y luego consolidar las notas y poder tener reportes al respecto. Entonces eso también fue algo nuevo para mí, que me gustó mucho. No, y es buenísimo porque te obligas a tomar notas, ¿no? O sea, yo la verdad es que Sí, no tomo muchas notas y eso pues es un defecto o algo malo porque las notas te ayudan, uno, a memorizar mucha de la información que estás recibiendo y luego recibes tanta información al día que se te pueden sí. pasar. Y dos, porque puedes regresar a un punto a recordar esa información que es ya sea el cuaderno o el iPad o donde sea. Y entonces a mí me tocó tomar notas al menos de tres y se las mandé a Carlos y ya nos mandó el documento formateado y Sí, con fotografías y todo, está padrísimo. Y seguramente, digo, vamos a repartir ese documento porque no hay nada confidencial ahí y seguramente terminará en algunos de los grupos de WhatsApp a veces hasta cuando es exitoso el documento es cuando te llega a ti mismo algo que tú primeramente compartiste, ¿no? Entonces, bueno, esa es la métrica. Si nos regresa a nosotros por algún lado ese documento, Carlos, es porque fue exitoso. Eh, sí, Regresando al punto de la participación de México y Latinoamérica, pues sí, digo, yo siempre cuento esta anécdota. A mí me tocó ir al Milken hace 12 años, éramos dos mexicanos y ahora, pues Ana, la oficina del Milken y la oficina de Latinoamérica que lleva Laura de Lassi, pues han logrado que fueran 40 mexicanos, ¿no? Y también de diferentes grupos, family offices, bancos, manufactura, de todo un poco, emprendedores, etcétera. Y bueno, de Latinoamérica no se diga, ese cóctel del último día, yo sí. creo que había más gente en ese cóctel de Latinoamérica que de algunos bancos grandotes, ¿no? Que luego hacen sus eventos paralelos por allá. Pero entrémosle a las temáticas. A ver, ¿con cuál empezamos, Carlos? Tú eres el bueno con eso. Hijo, a ver, traemos varias temáticas aquí. A ver, yo creo que empecemos con las cosas positivas. Y Emilio Cadena
fue el que fue a este panel. Yo lo vi en video después de la conferencia. Pero me gustaría empezar con el tema de Investing in Economic Mobility, Building a Path to Opportunity, Sí, que sí, honestamente creo que fue de los buenos paneles. Voy a dar rápido nomás sí. una breve reseña de quiénes son los que estuvieron. El moderador fue Michael Milken, que es el padrino del evento. Los panelistas fueron Ted Cruz, este senador de Texas, el presidente del US Senate Committee de Comercio, Ciencia y Transporte, Brad Gerstner, Kevin Hassett, el director del White House Economic Council, no, Brad Gerstner, perdón, es el de Altimeter, y el presidente y el chairman del US Senate Committee, que no sé por qué no tengo el nombre aquí, pero bueno, lo podemos buscar. A ver, para mí, de los mejores paneles que me da optimismo en el futuro de dos cosas. Uno, cómo los americanos están aprendiendo de modelos exitosos como el de Australia y el de México y chileno en temas del retiro. Pero lo otro es cómo están innovando en el futuro de la gente que van haciendo. Y con esto quiero empezar. Emilio Cadena, tus pensamientos. Sí. A ver, este fue el tema de los famosos Trump accounts, ¿no? Y para mí fue quizá el tema más sorpresivo que, que aprendí durante el viaje. Y confieso aquí que en el momento en el que estamos, desde el punto de vista mío y de México, es difícil tener de repente un buen comentario con respecto de las políticas públicas de Trump, la verdad. Porque sobre todo que estoy metido en el tema de trade y creo que es un gran error lo que se está haciendo, particularmente con México y el tema de USMCA. Pero este approach de Trump de darle a cada niño que nace en Estados Unidos $1,000 en una cuenta de banco, que no lo puedan retirar y que esos $1,000 empiecen a invertirse en el mundo del capital, me pareció espectacular. No conozco todavía todo el detalle, pero me pareció una gran forma de dos cosas. La primera es de crear cultura financiera en los niños desde el principio. Creo que ese es uno de los temas más importantes y para México debería de ser uno de los temas más importantes porque tenemos buen ahorro en México a través de las Afores, pero tenemos bajísima cultura financiera, inclusive en niveles ejecutivos, ¿eh? No estoy hablando de nada más de todo el país. Pero luego también me pareció, desde el punto de vista estratégico de las empresas, un tema súper interesante porque es hacer que todos los americanos sean dueños de empresas y entonces cambia un poco la percepción de las empresas. Me parece hasta un masterful move de mercadotecnia de la empresa. Lo hemos hablado muchas veces, Enrique, ¿no? ¿Cómo llegamos al tema de que las empresas tenemos de repente muy mala reputación? Creo que es parte de ir construyendo eso y la verdad me encantó la iniciativa. Creo que bastante fácil de replicar en un lugar como México y creo que es... como que me pareció como un subsidio muy positivo. Aquí hablamos mucho en México del tema de repartir dinero. Bueno, esta me pareció realmente estratégico y cuando haces el tema, decían the power of compounding, ¿no? Los intereses y los retornos acumulados a través de largo plazo, que sería el tercer tema que me gusta mucho, que puede generar, es una cultura de visión de largo plazo en el rendimiento. Entonces, ahí empezaría, Carlos. Me encantó el panel porque me pareció disruptivo lo que están haciendo. Creo que Australia, lo mencionaron varias veces que lo está haciendo bien, pero me encantó el tema de la iniciativa de los Trump Accounts. Yo creo que, digo, buenísimo el comentario, Emilio, y creo que desde mi cachucha más de policy, ¿no? Y a lo mejor no escuchamos mucho de esa política pública en Estados Unidos y es porque es muy buena, ¿no? O sea, Sí, sí, no es controversial, no es, no hay detractores, ¿no? Al contrario, es una política sí, pública de Trump, de la Casa Blanca, que todos suman, ¿no? O sea, suman evidentemente las plataformas que van a administrar ese dinero por muchos años hasta que el niño o la niña pues crezca y cumpla 18 años o 21, no sé cuándo sí, pueda hacer uso de ese dinero. Se suman los filántropos, hemos visto a Michael Dell y a su esposa hacer una donación multimillonaria para multiplicar este efecto. Se suman los bancos, se suman las empresas, porque como tú dices, Emilio, al menos las empresas públicas, porque dicen, bueno, ese dinero puede acabar
en mis IPOs o pueden acabar en mis cuentas. Se suman las familias que, al menos las que van a tener hijos en los próximos años. Es en el core emocional de América, ¿no? De Estados Unidos, de apostarle a los niños, a las niñas, a quienes están haciendo hoy en Estados Unidos. Entonces, no hay, digamos, una política que te diga, oye, no hay que hacer eso porque va a suceder algo negativo. O sea, lo peor que puede pasar es que, bueno, el mercado no dé el retorno que a lo mejor alguien hubiera pronosticado tener en los 20 años, pero podemos asegurar que va a ser más dinero del que hoy se está invirtiendo en esas cuentas. Claro. Quizá no va a ser un retorno extraordinario del 20% con ese compound, pero seguramente va a ser un mucho mejor retorno que no haber invertido el dinero. Entonces, no, a mí me parece extraordinario a lo mejor, y además un punto, digo, tú lo decías, Carlos, es una nota positiva ante muchas cosas Sí. que luego pues ves negativas, ¿no? A ver, voy a agregar mi grano de arena al panel. Vamos a ver rápidamente. Si nos vamos a $1,000 invertidos en enero del 95 al cierre de abril, en el Standard & Poor's 500, esos $1,000 fueran $15,000, 14,926, por si alguien entra a Dollars and Data Calculators, ahí lo tengan bien. Si le reinvirtieron el dividendo, se va de 14,926 a $26,071, 26 veces el dinero. Este Y es si el les, caso, porque se reinvierte todo, ¿no? exacto, y si les pregunta el retorno, es entre el 9 y 11%, que curiosamente el return on equity, y por favor, si alguien nos quiere criticar los montos, pueden ir a checarlos, son datos aproximados, son percepciones. Más o menos el return on equity de las empresas americanas del Standard & Poor's 500 anda como en 12%. Entonces, que a la larga es lo que te debe de dar, ¿no? Eh, Agregaría un par de cosas más. Uno, yo creo que es una gran iniciativa bipartisan, que con todo y que venga de un lado y el nombre tenga el Sí. Trump account, creo que tiene el apoyo de muchos. Dos, creo que la clave de lo que ha pasado en los últimos 50 años o 70 años es el ingreso per cápita o el ingreso en términos reales no ha crecido al mismo monto que el ingreso si fueras dueño de activos productivos. Y esto es hacer dueña a la gente de activos Sí. productivos. Es comprar un pedacito de Apple, es comprar un pedacito de Amazon, es comprar un pedacito de Rockwell Financial, es participar en el crecimiento de la economía. Tres, creo que lo dijo bien Brad Gerstner, ¿no? ¿Cómo combatimos el socialismo con más capitalismo? Y eso se logra si la parte baja de la pirámide en ingreso per cápita la haces dueña de esos activos productivos en un país que tiene más productividad. No está fácil la tarea, pero creo que el tener un incentivo a nivel empresario y empresa ayuda mucho. Creo que el código fiscal lo han hecho para que permita la deducibilidad de esas aportaciones. Y hay un par de iniciativas más. A mí me toca implementarlos en en la compañía inmobiliaria que me toca liderar en Estados Unidos. O sea, tienes el 401(k), ya tienes esto de los niños, están tratando de meter uno para un fondo de emergencia para gastos del día a día o modificar la ley del 401(k). Entonces, yo creo que parte de esto es quienes han participado teniendo un cacho de activos productivos, que el más fácil de comprar es el Standard Poor's 500 con $100 o con $10, que en México lo pueden hacer con GBM. Yo creo que es una gran noticia. Entonces, eso fue otro tema que me llamó la atención. Y creo que por último, me gustó mucho cómo lo ponía Ted Cruz, ¿no? En el panel. Hablaba de que también Social Security, que es la seguridad social, ¿no? O tu sistema de pensión que antes te daba el gobierno, en Estados Unidos Social Security, no lo controla el individuo. Aquí le estás dando la herramienta para que lo controle el individuo y al mismo tiempo quitarle la carga fiscal a las futuras generaciones. Entonces, yo creo que es un Sí. win-win-win para todos los involucrados. Fíjate, en eso a mí lo que me gusta, Carlos y Enrique, es que es una política pública, le voy a llamar subsidiaria o no, porque reparte dinero, pero genera una cultura positiva. No es un tema nada más que se va al gasto, sino que sí está influyendo sobre crear una cultura, uno de ahorro, pero de un ahorro no pasivo, sino de un ahorro activo que
que al mismo tiempo genera economía en el país, que me parece que para México eso sería muy bueno. Yo creo que lo que me gustó es que pudiera ser fácilmente replicable en México, ¿eh? Si en lugar de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Que son 3,000 pesos, yo no digo que sean $1,000 o no, pero son 3,000 pesos al mes. Oye, ¿por qué no pensar en esto que puede dar, crecer, digamos, la masa de capital para invertir en México? Y creo que dijiste un tema fiscal importante, hay que perderle el miedo en la política pública mexicana, en la política fiscal mexicana, de incentivar las donaciones, las aportaciones, etcétera, que en Estados Unidos es parte fundamental de la economía, porque esto es lo que tú decías, ¿no, Enrique? La gente invierte también en estos programas eh, de apoyo a la sociedad en general y a cambio obtienen créditos de impuesto sobre la renta, pero genera mucho más valor que el crédito mismo, ¿no? Entonces, como para concluir desde mi punto de vista ese panel. No, buenísimo. A ver, para concluir también, pues obviamente va a generar una tensión en el futuro también de emprendedores que se quieran sumar a ese tipo de cosas. Va a haber diferentes empresas o modelos, ya sea en housing o en emprendedores que van a buscar que esta comunidad de millones de niños o jóvenes inviertan en ellos, etcétera. Entonces yo creo que es positivo. Sí es un tema cultural. En México, bueno, tenemos más de 65 cuentas de ahorro individual para el retiro. No sabemos mucho de ellos, se invierte muy poco, o sea, hay una muy poca autoinversión o autoahorro, digamos que on top of de lo que ya tienes, que te está generando Correcto. un rendimiento muy bueno. Yo creo que eso es algo que en México ha cambiado mucho a materia regulatoria, que tú puedes hoy desde una plataforma vincular tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito y auto ahorrar en tu Afore constantemente y no lo hacemos. Y no lo hacemos porque no valoramos realmente esos rendimientos, no entendemos ese compound o no entendemos quién va a administrar el dinero. Y es un cambio cultural. Yo creo que en México ya viene ese cambio cultural con plataformas que ya existen y con interés de participar, ¿no? Está el SIC, que puedes invertir en empresas Sí. de otras partes del mundo. Creo que ahí viene, pero hay que Sí. acelerarlo. Carlos, No, último punto para concluir. Me llamó la atención que Larry Fink lo dijo en un panel que tiene que ver con esto. Luego tenemos yo percibo, no concluyo, que mito que, es que BlackRock invirtió, no, es que tal Afore invirtió. No, 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 es el dinero de quien se los dio. Y ese es un Correcto. mito bien grande, porque aunque le metas 10 pesos, 100 pesos, 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos o en dólares, como lo quieran hacer, son sus ahorros los que son los dueños de esos activos. Y para mí esa es la parte bien importante, porque con todo y que parece un pedazo de papel, es cambiar esa cultura de decir, no, sí soy el inversionista y espero que tener un retorno sobre ese dinero. Por eso formo parte del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte la quería agregar para, ojalá cambiemos esta cultura de percepción, ¿no? De que, mira, nos hicieron una cartera, ¿no? Tú le hiciste con tus ahorros, eres parte de esos ahorros, ¿no? Sí. Un tema de las discusiones que tuvimos Carlos y yo ahí pero lo quiero decir, yo creo que el capitalismo convive perfectamente también, no tiene que ver con mis convicciones políticas o no, más bien no, en gobiernos de izquierda. Creo que ese es otro tema también que en algún momento hay que platicar. No son excluyentes, no podemos tener, o sea, podemos tener políticas capitalistas desde este punto de vista que incentiven el ahorro privado, que den la posibilidad de tener créditos fiscales en gobiernos de izquierda como tenemos en México el día de hoy también. Y yo creo que hay que encontrar esas políticas que como esta, que parece subsidiaria en un gobierno, digamos, de derecha en Estados Unidos, también funciona. Entonces, creo que hay que poder encontrar caminos de bienestar para la gente, de cultura, que sabemos que es eficiente, capitalista, pero también en gobiernos de izquierda y puede funcionar perfectamente bien, ¿no? Como que romper también ese paradigma de que esto solamente funciona en gobiernos que piensan solamente en economía de mercado, etcétera. No, yo creo que tenemos que encontrar forma de implementarlo en diferentes filosofías políticas, porque en las democracias lo más normal es que vayas cambiando
de una ideología a otra a través del tiempo. Los mejores rendimientos de las empresas en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo se dan gracias a la competencia. Se dan gracias a que hay una apertura de mercado y la empresa se exige a sí mismo ser la mejor porque tiene competidores que si no le comen el mandado, gracias a eso crecen las empresas, gracias a eso invierten las empresas, gracias a eso tienen los mejores retornos, retornos que van a ir a lo que tú dices, Emilio, a la base de la pirámide, ¿no? Y en muchas Correcto, ocasiones correcto. ocasionan que bajen los precios en términos reales. Claro, claro, si Claro. no, no vendes, porque si no, el de enfrente va a vender a Sí. más bajo y tienes que ser competitivo. Bueno, Carlos, tú participaste en una plática que tenía contigo por chat, te decía, ¿dónde estás? ¿No? Porque así nos comunicábamos, pues cada quien se repartía y me decías, estoy en la mejor sesión que me ha tocado escuchar en el Milken. Creo que siempre, creo que para ser sincero, todos los años me dices lo mismo, Carlos, en alguna sesión. Dices, esto es la mejor que he escuchado en el mundo, lo cual está muy Y bueno, todos ¿no? los días, y todos los días dice lo mismo también, pero no Sí, importa, está hoy bien, de eso se escuché un trata. podcast, el mejor del mundo. Bueno, Carlos, creo que estabas escuchando de electricidad, ¿no? Y luego te pregunté, bueno, pues, ¿qué estás escuchando? ¿A Tom Brady o algo? Y no, 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 estoy escuchando de electricidad. Platiquemos de esa. a ver, creo que podemos juntar dos paneles y les mandé antes de los dos paneles, ¿no? Porque creo que van de la mano. El panel de electricidad, estoy buscando las notas, era con el director general de GE Vernova, que hacen todos esos sistemas de transmisión, el de Ajá. Schulenberger, que hacen muchos temas debajo del subsuelo, ¿no? Mucho de Que lo son que los que tiene que le ver. compraron Prolec aquí en Monterrey, que los que terminaron de comprar Prolec, por cierto, Correcto. Ah, la mira. parte de G. Correcto, correcto, exactamente. Esa compañía. La jefa de Google, que ella lleva los centros de datos que consumen mucha energía, Gavin Rennick, se llama el de New Energy Industrial, se me hizo muy capaz este personaje. Y luego también estuvo Soisa Northbond, que es la de Octopus Energy, que es la compañía que lidera el tema de energía en Inglaterra. A ver, ¿por qué me pareció el mejor panel? Y lo quiero también unir de la mano del panel de infraestructura en tecnología, que también tiene buenos datos, ¿no? Que estuvo gente de Citadel, que estuvo gente de BlackRock, etcétera. Entre estos dos paneles hay datos que podemos juntar. Uno, se proyecta que se va a invertir en activos reales en los próximos 5 a 7 años, $8 trillones para satisfacer la demanda de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver? Digo, a lo mejor hay gente que conoce mucho más de esto que yo. Tiene que ver con centros de datos, centros de enfriamiento en esos centros de datos, electricidad, energía nuclear, etcétera. $8 trillones es 4 veces la economía de México. Y eso no es en código, eso es en infraestructura real. Entonces, bueno, ese es el primer dato. Segundo, esta demanda de energía, y lo pusieron en el ejemplo del panel de electricidad, cuando hablaba Gavin Rennick de New Energy Industrial, China, o sea, si la competencia por inteligencia artificial tiene que ver con quién gana el suministro de energía, China ya ganó. Esa es la conclusión de él. Porque China ha construido 150% de la capacidad actual de Estados Unidos en generación eléctrica en los últimos 15 años. Y están construyendo 21 plantas nucleares, entre otro tipo de formaciones de energía. Sin embargo, Estados Unidos, pues, por temas de permisos, temas regulatorios, es muy lento construir. Pero con todo y que es muy lento, hay mucha capacidad de ocioso en ciertas horas. Entonces, la eficiencia del uso de la energía es un tema muy importante. Lo tercero es que esta demanda de los centros de datos puede que afecte a los consumidores que tenemos, pues a todos los consumidores que tenemos casa, ¿no? Casa, departamento, hogar. Porque los picos de la demanda pueden hacer al mismo tiempo y eso puede subir la tarifa eléctrica del consumidor, que la administración de Trump está tratando de que eso no se pueda. Y justamente habló el director general de Berkshire Hathaway, Greg Gable, me tocó estar en la conferencia de Omaha el fin de semana, sobre este tema, ¿no? Como ellos, que tienen una división de energía muy grande,
están trabajando con los reguladores estatales. En Estados Unidos se regula a nivel estatal, ¿no? Tienes la comisión estatal con la que trabajas para poner precios y tus planes de CAPEX o de capital que tienes que invertir en estas plantas, ¿no? Entonces, me hace un tema que no parece importante, porque yo creo que damos por hecho el prender la luz, pero que tiene muchísimas consecuencias atrás desde qué tipo de energía, si es renovable o no. Que en este panel dijeron, la renovable es muy fácil de capturar, es extremadamente costosa y no sé si contaminante el llevarla. Dos, las casas se están electrificando más, no nomás los centros de datos, tu casa del día a día tiene más electrificación. Y tres, cuando tú ves, cuando no puedes ver porque está atrás de una pared o de un muro o de una tabla roca o de un bloque, lo que pasa como que no le pones tanta importancia, pero yo creo que es los retos más grandes que tenemos en los próximos años. Por eso se me pareció el mejor. No, híjole. A mí el tema de energía en la discusión, al menos acá en Estados Unidos, lo que siempre me sorprende mucho es el grado de entendimiento del problema, ¿no? O sea, tienen clarísimos los datos de necesidad futura a 5, 10, 15, 30 años, a pesar de que es bien difícil calcular la demanda de energía en una ciudad, en una región o en un país por el rápido crecimiento tecnológico, ¿no? Pero digamos que la sofisticación de la industria, eh, vaya, definitivamente, probablemente Estados Unidos es la más, no sé si en China esté más sofisticada la industria energética, eléctrica, etcétera, ¿no? Yo me metí a un panel de energía nuclear, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención la energía nuclear, y me llama mucho desde la parte como humana por el miedo que le tenemos a la energía nuclear. Yo creo que somos de una generación Sí. que crecimos con los documentales de Chernobyl y con lo que sucedió en Japón, creo que era Hiroshima. Con el tsunami. Exacto, Fukushima. Fukushima. Y, y pues crecimos con un miedo. En México hay una planta de energía, creo que se llama Laguna Verde, en Veracruz creo que está. Uh-huh, uh-huh. Pero luego tuve la oportunidad de platicar con el gobernador J.B. Pritzker el año pasado y me decía, en Illinois el 55% de la energía es nuclear. Y lo que viene con estas reactores modulares nucleares, que es una súper tecnología avanzada, porque son reactores chicos, digamos, modulares, que van a estar desde una universidad hasta una planta de manufactura individual, digamos, ¿no? Sí. Pero vaya, a mí, digo, siempre me gusta escuchar de esos temas por, a veces pensamos en la energía no como una industria del futuro, digamos, ¿no? O sea, hablamos de data centers y hablamos de AI. Al final del día, absolutamente todo está basado en tener la capacidad energética detrás, ¿no? Emilio. Fíjate que, eh, a ver, el tema que obviamente creo que todos coincidimos que más escuchamos fue AI y supongo que le entraremos y nos llevaremos una buena parte del tiempo en eso. El segundo tema que yo más escuché fue energía, porque es el habilitador del AI. Sin energía no hay AI tampoco, ¿no? No solamente no podemos prender la casa y el aire acondicionado y mover las fábricas, nada, pero esta carrera que decía Carlos entre Estados Unidos y China y el resto del mundo, y hay que decirlo, en México, ¿no? Entonces yo todo el día pensaba también en México, porque la energía ha sido el tema dominante desde el punto de vista de infraestructura para México, para lo que hoy necesitamos. Entonces yo pensaba, bueno, si para hoy, para arrancar fábricas, para edificios, estamos cortos de energía, el tiempo que tenemos que recuperar para esto es brutal si es que queremos estar de alguna manera metidos en el tema de inteligencia artificial. Y yo creo que va a ser uno de los factores más importantes de inequidad entre las economías. Ya van a ser las economías que están utilizando AI para el beneficio de su población y las que no.
Y eso quiere decir que entonces nosotros necesitamos energía. Y entonces necesitamos encontrar una forma acelerada donde el capital, que fue otro de los temas importantes, donde el capital privado tiene que entrarle. No hay suficiente capital en esto que tú estás diciendo, Carlos, 8 veces la economía de México. No hay suficiente capital público para el desarrollo de la infraestructura eléctrica de este país. Es recuperar el tiempo y acelerar para estar al día. Entonces me parece que ese es uno de los temas clave para mí, el tema de velocidad, cómo el capital se va a tener que inyectar para esto. Me hubiera gustado, y esto es un poco una preocupación que tengo, que, que se hablara un poco del impacto ambiental también de esta carrera, Enrique. Lo mencionaste un poquito tú. Estamos desbordados en la carrera del AI, ¿no? Y los data centers y todo este tipo de cosas. Eh, pero veníamos de unos años que me parecían positivos para el mundo de pensar en las renovables y pensar otra forma de to power the world que sea más buena para el mundo. Entonces, creo que sí estamos corriendo un riesgo como sociedad de la desesperación por llegar al AI, olvidándonos del tema del impacto ambiental. No estoy seguro, no conozco en China cómo ha pasado, ¿no? Pero pero si queremos nada más estar haciendo Power AI con carbón, pues entonces tenemos un problema mucho más grande de lo que AI nos va a solucionar, ¿eh? Y yo creo que no se nos pueden olvidar las lecciones del pasado del tema ambiental. Entonces, ojalá que podamos encontrar un cierto punto medio de desarrollo económico, pero sustentable al mismo tiempo, y que estemos también, pues, compitiendo, siendo competitivos, diría yo, en esta carrera del tema de AI. Creo que otra vez cerrando este comentario desde el punto de vista de México, tenemos que apurarle en la coordinación con el gobierno. Yo creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum me parece que tiene la voluntad, pero hay que poder navegar rápido el tema político para el tema energético, porque si México no está a la altura de la energía eléctrica, entonces no vamos a poder desarrollar el país para el beneficio de la gente, como decías tú, Enrique. O sea, todo esto también, tener energía le da más posibilidad a la gente y afecta la pirámide, afecta positivamente la movilidad social. Entonces, regresando a lo que platicamos y trayéndomelo yo un poquito a México y mis preocupaciones. Velocidad, eh, y el dinero ahí está para resolver el tema, que es el dinero privado, ¿no? Y no nomás para agregarte en ese tema, o sea, no nomás es el tema de electricidad, o sea, hay muchos factores que tienen que entrar, ¿no? Mencionaba, creo que el de Vernova, que construir 1 gigawatt en Estados Unidos cuesta entre 50 y 75 billones de dólares. ¿Cuánto es la inversión extranjera en México? Y eso es más es para 1 gigawatt, ¿no? Aparte tienes que tener cadenas de suministro de gas para eso, de agua, etcétera. Entonces, creo que tenemos un Sí. reto en América Latina, o sea, creo que mi takeaway es poniendo de lado el tema ambiental, ¿no? Que es importante tomarlo en consideración. Pero vas a estas conferencias y ves que el mundo va hacia adelante y dices, y volteas a ver y dices, chin, ¿estamos con la visión correcta o no? Para el beneficio de todos, ¿eh? No nomás del capital, para dejarlo claro. Sí. No, totalmente. Yo, a ver, nada más cierre, creo que nos queda clarísimo el que el uso de la tecnología para el tema energético es fundamental, que a lo mejor hace 50 años, 40 años, los gobiernos podían tener acceso a esas tecnologías. Ahorita principalmente son las empresas y el capital privado. Dos, se requieren montos, como Carlos decía, pues enormes para cubrir las necesidades energéticas, que probablemente los gobiernos no pueden poner esos recursos solos, se necesita de la iniciativa Así privada es, así es. para generar eso. Y tres, pues el factor que tú decías, Emilio, la rapidez, ¿no? Sí. Los proyectos energéticos que estábamos acostumbrados a ver eran pues de 10 años, de 8 años, de 5 años, ¿no? Eh, Ahorita, pues los data centers los requieren el próximo año, ¿no? O las plantas de manufactura automotriz lo requieren en 6 meses, o vaya, esa es la realidad del mundo. Y también la otra realidad es que
sí, China va muy avanzado en esto y principalmente en los productos y en las tecnologías renovables, paneles solares, turbinas Correcto. eólicas. eh, Tienes casi forzosamente que comprarle a China para ser competitivo en esas industrias de energías renovables. Pues creo que ahí va a haber una decisión enorme por los países, ¿no? Por todo lo que hemos visto del decoupling y de-risking de China, va a haber Sí. una disyuntiva. Pero bueno, pasemos a un tema rápido, que es algo también bien importante y cada vez más grande en el Milken. El año pasado a Carlos y a mí, estando en una sesión de healthcare, nos tocó que llegara Nolan Djokovic y se sentara literalmente como audiencia al lado de nosotros. Y tiene que ver con el mundo de los deportes y entretenimiento. ¿Por qué no cubrimos un poquito eso? O sea, ¿cuál fue nuestra experiencia este año en el Milken? A mí me tocó ver a Tom Brady con Shaq y muy emocional, ¿no? Y luego me tocó escuchar a Serena Williams en cuanto a sus emprendimientos, inversiones, pero pues creo que los tres, digo, Emilio más el tenis, a Carlos el básquetbol, a mí más la NFL, pero ¿cómo vieron este tema? A ver, si quieres empiezo yo. Soy súper fan de Shaq. Soy más Kobe. Me gustó mucho el panel. El panel era con Jim Gray. Para los que conocen el mundo de los deportes, o me tocó crecer con el mundo de los deportes muy americanizado. Jim Gray es de los comentaristas, digamos, de más abolengo y más estructurados en cómo habla, ¿no? Y inclusive durante el panel tuvo un momento que se le salieron las lágrimas ahí. Estaba Jamie Seltzer, que es alguien que está dedicado al mundo de la moda y es dueño de muchas marcas, incluyendo Reebok, y ha comprado los derechos de varios jugadores. Shaq uno, David Beckham otro, etcétera. Estaba Shaq, estaba Tom Brady. Digo, Shaq que jugó con los Lakers y con los Orlando Magic y muchos otros equipos. Tom Brady, que jugó con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers. El otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también tiene un rol similar a Jamie Seltzer en cuanto a ser dueño de marcas, ¿no? Y está el tema de marketing. Se me hizo un panel Sí, que se llama superhumano. Mike, era Michael, no recuerdo el apellido, pero es Sí, el que convenció a Tom Brady de comprar una participación en los Raiders en los Raiders, de exactamente. Las Vegas ahora. Sí. Exactamente. A ver, se me hizo un panel muy humano, ¿no? Tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Si tú veías a Tom Brady o si tú viste a Tom Brady, que en mi caso sigo mucho college sports, en Michigan, no era bueno, no era un buen quarterback. Y cuando él platicó su camino para llegar a ser quien fue, es alguien que ha sido súper dedicado, muy estricto, habló mucho de cuántas horas le dedicaba a ver video, a entender las jugadas. Dijo una frase que es, no es cuántas veces practiques el pase, es que ya esté automático el pase como en tu ADN, ¿no? Parafraseando, ¿no? Luego tienes a Shaq, que era un fenómeno físicamente, 2 metros 20, 2 metros 25, muy ágil para su tamaño, pero que no era tan dedicado como Tom Brady, ¿no? Entonces, a mí el panel se me hizo muy humano y creo que lo que más me llevé es la capacidad de Brady de fracasar constantemente, porque yo creo que el éxito es un cúmulo de fracasos y no rendirte, creo que habló mucho de eso. Eh, Creo que en el tema de Shaquille O'Neal tiene una gran capacidad humana y con todo y que no dijeron los ejemplos de quién ayuda, es muy conocido que puede llegar a un Walmart y comprarle a una familia todo lo que necesite o un carro a alguien, ¿no? Y, y creo que lo que más me llevé de Shaq es que dijo que se arrepintió mucho de no haberle marcado a Kobe Bryant antes de que falleciera Kobe Bryant y hizo mucho énfasis de que si con alguien Sí. tenemos algo que cerrar, que no tenemos ni que cerrarlo, sino más decirle, oye, te quiero, fuiste importante y quiero que lo sepas. Y creo que es un mensaje muy bonito para llevarte de como humanos, ¿no? Porque podemos tener este antagonismo en diferentes temas, pero al final de cuentas estamos todos en el mismo barco, ¿no? Emilio. Sí, digo yo, un poco ese comentario del Shaq, la verdad me pareció, no me pareció, me movió, Carlos. Ayer en la noche cenando yo con mi esposa lo platicábamos, ¿no? Y otra vez, a mí me gusta cuando voy a algún evento de eso hacer algo. Entonces, ya hice yo un mensaje para un círculo que hay por cerrar, ¿no? Que luego te das cuenta que se va quedando encasillado en ideas del pasado. Bueno, pues por lo menos tratar de darle la vuelta tú
Quién sabe qué pase del otro lado, pero me pareció muy interesante esa parte del Shaq. Eso fue lo que más me gustó del panel, fue ese comentario del Shaq. Pero sí me parece que a veces los deportistas, que a mí no me gusta idolatrarlos mucho, me gustan como jugador, ¿no? Tom Brady como jugador de fútbol americano y lo que hizo, no necesariamente otra cosa. Pero primero, están aprendiendo el tema financiero. Eso es una cosa que me pareció interesante. Entonces, cómo todos tenemos chance de meternos a aprender esta disciplina de las finanzas, de la inversión, del ahorro, etcétera. Eso me pareció interesante. Y segundo, lo que dices, creo que sí echa buen rollo Tom Brady con respecto de el valor de la consistencia y el valor de la cultura del esfuerzo. Yo estando aquí en Monterrey, me parece que esa es una de las cosas que a mí más me hipnotizó de Monterrey, que ojalá que no la perdamos, creo que hemos tenido baches que ahorita se recuperan, es la cultura del esfuerzo paga bien, ¿no? Y me refiero paga bien en lo humano, no nada más en lo económico, también en lo económico, pero fue como el otro mensaje que me gusta oírlo de Tom Brady, es decir, y tú lo dijiste, no es que sea sobresaliente, es sobresaliente su cultura del esfuerzo, de la práctica, de la consistencia. Eh, lo dice también Tony Nadal, ¿no? Hablando del tenis, Enrique. Dice, es mentira que todo el que se aplique y que se apasione y que quiera ser el número uno para jugar tenis va a ser el número uno para jugar tenis. Eso es falso. Es una expectativa falsa. Pero sí es seguro que si te apasionas con un tema, le metes disciplina y le metes consistencia, vas a ser mucho mejor de lo que eres el día de hoy. Entonces, me parece que esas son las historias bonitas del deporte que cuando las llevas a tu vida diaria, sí te pueden generar resultados padres. Sí. No, buenísimo. A ver, yo, un aprendizaje, digamos, más allá de la parte emocional de la que hablaba Carlo y tú, Emilio, de estas disciplinas. A mí lo que me sorprende siempre con ellos, y son pocos, también hay que ser honestos, o sea, son pocos los deportistas, los atletas que realmente han tenido la capacidad de hacer el pivot a un mundo financiero, emprendedores, empresarios, ¿no? Pero es la capacidad de usar sus aprendizajes de una disciplina en otra disciplina. Y casi todas las preguntas eran referente a eso, era cómo el equipo dentro de los Magic de Orlando o de los LA Lakers te llevó a algo que estás usando hoy en los negocios, o cómo tu relación con el coach, en el caso de Tom Brady, o cómo tu relación, incluso en tu salud y con tu cuerpo, te llevó a ser disciplinado en los negocios, a tener paciencia, ¿no? Los deportistas, por su naturaleza, pues son poco pacientes, porque quieren ganar ya, quieren tener resultados ya, quieren tener el mejor físico ya, quieren ganar el Super Bowl en esta temporada, no en la que sigue, güey, ¿no? Y en el mundo de los negocios y las finanzas hay que ser a lo mejor más paciente, ¿no? Me parece que esa mentalidad, que no sé si es muy americana. Yo digo, que vivo acá en Washington y veo a mis hijos y juegan en soccer y tienen a sus coach, creo que es una mentalidad muy americana de cómo usar una plataforma de deportes para ser bueno en otras cosas, incluso en un ámbito personal, familiar, con tus hijos, y obviamente en este caso con los negocios, con las marcas, pues con muchos otros aspectos, ¿no? Creo que hay mucho aprendizaje ahí, como también hay que a lo mejor nos podríamos ir a los más, el despilfarro del dinero, Así es. porque la mayoría del dinero que un atleta va a recibir, los va a recibir a muy temprana edad, ¿no? Y creo que Sí. Shaq y Tom Brady, y en el caso, a mí me tocó escuchar a Serena Williams, y también súper enfocada, y ella siempre agradece a su papá como el gran maestro de eso, y bueno, creo que todos vimos la película y sabemos por qué es de eso. Tiene que ver también con enseñar a otros, ¿no? Sí. A otros atletas, a otros que están haciendo dinero ahorita, de no despilfarres, no te compres los coches ahorita, no te compres las casas ahorita, aguanta, invierte, ahorra,
Y regresamos al tema del primer panel de esta, ¿no? El ahorrar y el rendimiento compuesto es muchísimo, 1000 veces mejor que, pues, a lo mejor comprarte la mansión o comprarte un Lamborghini o invertir en otras cosas o comprar relojes, ¿no? Hay etapas para Decía todo. dijo, el Shaq empezó con eso, ¿no? Diciendo, mi papá me dijo, don't lose your mom's house, ¿no? No se te vaya a ocurrir que se te acabe la lana y que tengas que vender la casa que le compraste a tu mamá. Un poco en esa línea que dices, Enrique. Es que el 70% de los jugadores de la NBA acaban en bancarrota 3 años después de que se retiran. Yo creo que en el fútbol probablemente es más alto y la NFL más alto porque no son contratos garantizados. Entonces, y más en el boxeo. Que es infinito. Todavía en el boxeo más. También, ¿no? Esta cultura general aplica para todos, pero bueno, buena discusión. Sí. Buenísimo. Vamos haciendo un corte aquí. Qué bueno que era el panel live. Era el light, ¿no? Bueno, pues todos los temas nos apasionan. Vamos a hacer una pausa y los invitamos a todos los que nos están escuchando a escuchar la segunda parte de este podcast. En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast. Este podcast fue presentado por Bancoppel, el banco que quiero.